Y bueno, ok. La plática pues, se llama Control de calor como ondas y es, eh, es algo pues relativamente nuevo que, que he comenzado a hacer y que surgió como pues una evolución natural de trabajar con campos electromagnéticos en medios periódicos. Eh, con los cristales fotónicos, con los cristales fonónicos, hemos podido controlar la propagación de luz y de sonido, como se controlan los electrones en un cristal semiconductor, con fenómenos de interferencia, ¿no? Eh, entonces, surgió una pregunta. La pregunta era si el calor se puede controlar como una onda. ¿Qué es el calor? El calor son vibraciones mecánicas de electrones, fonones, de todo lo que haya en un sólido, de núcleos, de defectos, de todo lo que hay ahí. Y son vibraciones mecánicas, pues digamos que azarosas, ¿no? O desordenadas. Eh, la pregunta era, ¿se podrá trabajar, se podrá controlar el calor como si fuera una onda electromagnética? Y parece ser que es algo muy raro, ¿no? Porque la ecuación de calor sigue una ecuación que está puesta ahí, ¿no? Que es la parcial de U con respecto a T y el triangulito así con la base larga. Es el nabla cuadrada, ¿no? Eh, Esa es la ecuación de difusión de calor. La ecuación de difusión de calor usualmente hace que el calor se desparrame, que, que sea como agua que se pierde, ¿no? Es una difusión, es la ecuación de difusión, ¿no? Entonces, no es común pensar que el calor se pueda controlar como si fuera una onda, ¿no? Y eso es exactamente lo que se ha comenzado a plantear. Por ejemplo, aquí está un artículo en donde se hace esa pregunta, ¿no? ¿Puede el calor controlarse como si fueran ondas? Y, y probablemente sea algo muy interesante, ¿no? Porque tecnológicamente el calor es un problema porque mucha de la energía se pierde, ¿no? En cualquier dispositivo electrónico, en las computadoras, en las celdas solares, el calor de Joule se conoce como un fenómeno pues irreversible, ¿no? En donde un conductor por donde circula corriente eh, produce calor y ese calor que es una energía que se disipa, ¿no? Que se pierde, ¿no? Entonces, no sabemos cómo recuperar esa energía, parece ser que es algo inevitable, ¿no? Que se pierde esa energía térmica. Y esta pregunta de si el calor se puede controlar como si fuera una onda, va en el sentido de buscar la manera de recuperar ese calor y que no se pierda, ¿no? Es una forma de lograr captar energía, ¿no? Entonces, pues hay varias perspectivas para lograr ese propósito. Entonces, yo me acordé que cuando era joven, como unos 14, 15 años, ahí en modo random, leí un cuentito de Juan José Arriola y que siempre me pareció muy chistoso porque tenía algo de física, ¿no? Eh, y a veces uno hace física por cuestiones muy personales, ¿no? Por estética, por cuestiones que a uno le interesaron en algún momento o cosas que le sorprendieron, ¿no? Probablemente este cuentito de Arreola es medio malo, ¿no? Pero me acuerdo que me gustó mucho, ¿no? Y se los voy a leer, ¿no? Dice, el cuentito se llama Baby HP, ¿no? Lo voy a leer cómo comienza. Dice, señora ama de casa, convierte usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby HP, un aparato que está llamado a revolucionar la economía hogareña. Baby HP es por horsepower, ¿no? El Baby HP es una estructura de metal muy resistente y ligera que se adapta con perfección
al delicado cuerpo infantil mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches. Las ramificaciones de este esqueleto, exoesqueleto, ¿no?, suplementario, recogen cada uno de los movimientos del niño, haciéndonos converger en una botellita de Leyden, que puede colocarse en la espalda o en el pecho según necesidad. Una aguja indicadora señala el momento en que la botella está llena. Entonces usted, señora, deberá desprenderla y enchufarla en un depósito especial para que descargue automáticamente la energía, ¿no? Este depósito puede colocarse en cualquier rincón de la casa y representa una preciosa alcancía de electricidad disponible en todo momento para fines de alumbrado y calefacción, así como para impulsar algunos de los innumerables artefactos que invaden ahora y para siempre los hogares. La idea que subyace es que le pueden poner ahí un aparato a un niño para que toda la energía que tiene la puede uno aprovechar como electricidad, ¿no? Es una idea muy, muy curiosa, ¿no? Que es justamente lo que estamos tratando de ver con estos materiales que supuestamente pueden recuperar la energía del calor, ¿no? Voy a seguir leyendo estos dos párrafos que están sabrosones. Dice: de hoy en adelante usted verá con otros ojos el agobiante ajetreo de sus hijos y ni siquiera perderá la paciencia ante una rabieta compulsiva pensando que es una fuente generosa de energía. El pataleo de un niño de pecho durante las 24 horas del día se transforma, gracias al Baby HP, en unos útiles segundos de tromba licuadora o en 15 minutos de música radiofónica. O sea, el movimiento, la energía cinética, pero pues también el calor que se disipa, ¿no? Entonces, esta idea de recuperar la energía que se pierde, esa energía que tienen los niños al estar moviendo, que quien tenga niños se va a dar cuenta en un momento que es medio insoportable, ¿no? Que se muevan así en modo random, ¿no? Esa idea de recuperar la energía es algo que es muy interesante, ¿no? Y esta área de análisis de cristales térmicos, pues responde a eso, ¿no? Resulta ser que el calor eh, eh, no hace unos trucos que están planteados en la imagen derecha, ¿no?, de este Physical Review Letter de Martin Baldock. El calor no se guía, usualmente no hay guías de calor. Eso es algo que en este artículo de PRL se está sugiriendo. Imagínense que podamos tener canalitos de calor en el inciso A. Imagínense que podamos tener redes térmicas en el inciso B. O sea, que el calor pueda ser localizado, que no se desparrame, que se quede ahí como calor. Resulta ser que los electrones sí se pueden localizar, la luz se puede localizar en cristales fotónicos, las vibraciones mecánicas de cristales fotónicos se pueden localizar. Son cosas que ya hemos logrado hacer, pero con el calor es la primera vez que se está tratando de plantear eso. Y es algo que no existe en la naturaleza, al menos parece ser que ningún material en la naturaleza guía el calor de esta manera o lo localiza de esta manera, ¿no? En el inciso C hay una cosa que es una locura, ¿no? Una lente de calor. Imagínense que podamos focalizar el calor como si fuera óptica, ¿no? Por cierto que ahí la lente de calor es una lente, pues, de metamaterial, ¿no? O sea, no son lentes ópticas que son cóncavas o convexas, ¿no? Es una lente que es la copia de los cristales fotónicos y que son capaces de crear puntos focales más allá de la distancia permitida por la óptica geométrica, ¿no? Entonces, puede ser que el calor se pueda localizar. Si el calor se puede localizar como una onda en un foco, podría ser muy interesante porque puede tener aplicaciones médicas, digamos, ¿no?, de poder calentar en un punto en particular. En el inciso E existe el planteamiento de un diodo térmico. Eso es un sueño. Imagínense, cuando uno llega con el carro refrigerado en la mañana, que ya hace calor, está helado adentro, ¿no? Pero cuando te subes a las 3 de la tarde para irte a comer, está ardiendo, está muy caliente, ¿no? Imagínense que pudiéramos tener un recubrimiento que fuera un diodo térmico,
que el carro se quedara frío adentro y que no pasara el calor, ¿no? Ese material no existe, es como un sueño, ¿no? Eso se podría lograr. En el inciso F está una posibilidad que es el thermal-cloaking. El cloaking es un fenómeno que ya existe para cristales fotónicos y para cristales fonónicos también, ¿no? Para la luz y para el sonido. Ya existen estas cosas que logran encapsular una región y que hacen un efecto que se llama pues, la capa de Harry Potter, ¿no? Que pueden ser algo como invisibilidad. Un material térmico podría camuflajear una fuente de calor, de tal manera que, por ejemplo, una cámara térmica no te detecte, ¿no? Que seas invisible térmicamente, porque ya hay materiales que te hacen invisible, o al menos un poco en teoría, que te hacen invisible a la luz por medio de metamateriales. Entonces, todos estos trucos no existen en la naturaleza, no existen para el calor. Y en este artículo se está planteando la posibilidad pues, de que existan, ¿no? Entonces, la perspectiva se puede sentir como algo muy revolucionario, ¿no? Y como estamos en la nomenclatura de 4T, se me ocurrió plantear las cosas así como una revolución industrial, ¿no? La primera revolución industrial fue cuando se logró controlar el flujo de agua. El agua, que es un fluido, si tú lo logras mantener en un represo, puedes crear agricultura. Eso fue una revolución industrial. La primera revolución industrial, bueno, esa fue la revolución cero de la agricultura, digamos, ¿no? La primera fue el vapor, ¿no? Que es un fluido que de alguna manera uno lo controlaba y que lograba sacar trabajo a través del movimiento cinético de un gas. Eso representó una fuerza motriz que dio lugar al nacimiento de industria. La segunda revolución industrial, pues es el control de electricidad por medio de la electrónica, incluyen a la luz, digamos, ¿no? Pero probablemente puede existir una nueva revolución industrial si somos capaces de controlar el calor. En esa perspectiva lo han planteado algunos actores, ¿no? Que puede ser algo completamente revolucionario el control del calor. ¿Y cómo se va a lograr ese control de calor tan sofisticado? Pues con el viejo principio de interferencia de ondas, ¿no? Vamos a encontrar la forma en poder describir el calor como si fuera una onda y lograr interferir esas ondas de calor, ¿no? Así como interfieren los electrones con un semiconductor, así como interfieren las aguas en un estanque de olas. Porque resulta ser que la interferencia es un fenómeno que ha dado pues, un cambio a la forma en que concebimos el mundo, ¿no? En 1950, no, en 47 se creó el transistor. Antes de eso no existían transistores de estado sólido. Y a partir de ahí, pues se hizo una revolución industrial a partir de la forma en que nosotros sabemos de cómo pueden interferir los electrones. Con eso podemos tener materiales que pueden pasar o no la corriente y hacer circuitos integrados. Pues más o menos esa es la perspectiva que nosotros estamos pensando que se pueda lograr con el calor. En esta imagen que está aquí es una imagen de cosas que se han podido hacer con luz. En nuestro grupo, en nuestra academia de óptica, lo que nosotros hacemos es interferencia de la luz con medios periódicos, de alguna u otra manera, ¿no? Esta es una área pues, que impulsó mucho Felipe Ramos con un trabajo de modos de superficie en un cristal fotónico, y con su entusiasmo, pues a muchos de nosotros nos animó a dedicarnos a la interferencia de ondas electromagnéticas en medios periódicos, y él también inició
el área de interferencia de ondas mecánicas en medios periódicos, trabajando con Betsabe, y tuvieron muy buenos trabajos. Entonces, como que sabemos cuáles son los efectos que tiene una onda en un medio periódico para la luz, para las ondas mecánicas. Y ese es el tipo de conocimiento que nosotros quisiéramos aplicar para esta área del calor, esta nueva área emergente, digamos, ¿no? Porque la propagación de ondas en medios periódicos siempre es impactante. Por ejemplo, en esta imagen se ilustra cómo un sistema periódico podría evitar un terremoto. O sea, ahí en la imagen está una fotografía que fue tomada en España. Ese es un PRL en donde una grúa tira una piedrota y por las vibraciones, por los hoyos que están ahí y los pilotes que están puestos, las vibraciones mecánicas en el suelo interfieren de forma destructiva de tal manera que un temblor no puede pasar. Esa es una vibración mecánica que es controlada como si fuera una onda. Entonces, de la misma forma como esas vibraciones mecánicas de temblores, de tierra, se pueden estudiar con fenómenos de interferencia, de la misma forma podría ser planteado el calor. Entonces, esta perspectiva fue planteada de una forma muy lúcida en este artículo del Nature, que se llama Revoluciones en sonido y calor en fonónica. Ahí dice en el abstract que el fonón es una partícula que es responsable del sonido, pero también es responsable del calor. Así como lo que escuchamos es una vibración mecánica, el calor es una vibración mecánica. Entonces, Moldovan lo puso puso un espectro de frecuencias de ondas mecánicas. Pone el sonido en azul, el ultrasonido en verde, el hipersonido en rojo, y el calor lo pone aquí con amarillo. O sea, como que parece una evolución natural la existencia de ondas mecánicas de alta frecuencia que se consideren calor. Y es un trabajo que ha sido pues muy citado, ¿no? Entonces, en el mismo artículo trata de plantear las características tecnológicas que podría tener una existencia de control de calor como onda. Él dice que los electrones han logrado grandes cosas, pero pues que ahora es el momento de que los fonones, las vibraciones mecánicas controladas, puedan hacer grandes cosas y hacer trucos para las vibraciones mecánicas que usualmente no existen. Por ejemplo, guardar energía que se pierda, ¿no? En forma de disipación. Entonces, la idea se puede también explicar con estas estructuras, ¿no? Existen estructuras periódicas en una dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones que tienen naturalmente gaps de energía, o sea, frecuencias a las cuales no puede existir ningún tipo de vibración periódica dentro de la estructura cristalina. Entonces, por allá por 1900, no, fue como en el 2000, se encontró que una escultura en Madrid, en la Politécnica, creo, tenía gaps para el sonido en el rango de los kilohertz. O sea, hay ciertas direcciones en las cuales el sonido no puede viajar. Y se hizo un experimento de una escultura que fue hecha pues, por arte, y se dieron cuenta de que había unas ciertas direcciones en donde el sonido no podía pasar.
Eso probó que un cristal fonónico con gaps era posible, ¿no? Y las cosas evolucionaron muy rápido porque así como había frecuencias prohibidas en el rango de los kilohertz, si hacían estructuras más chicas del rango de la micra, había vibraciones mecánicas que no pasaban en el rango de los gigahertz. Entonces, con esa misma idea, podrían existir gaps para estructuras nanométricas en el rango de los terahertz. Y en el rango de los terahertz está el calor. Entonces, eso es lo que se plantea como posibilidad, así como se plantea la existencia de gaps para el sonido, ultrasonido y calor, ¿no? Y bueno, esa es la idea general, ¿no? Ahora, la bronca está en cómo le hacemos para hacer estructuras cada vez más pequeñas. En el 2009 apareció este artículo en donde plantearon la existencia de una estructura que tenía periodos de hasta 37 nanómetros y que podía tener gaps en el rango de los gigahertz. En aquel momento era la estructura más pequeña que se había construido que pudiera tener un efecto dispersivo en el rango de terahertz, bueno, de gigahertz, de cientos de gigahertz para vibraciones mecánicas. Esta estructura que hicieron ellos no presentaba gaps, presentaba la firma de una estructura periódica por la existencia de dispersión en el material. Es un poco difícil de explicarlo, pero en un medio homogéneo, un pulso viajaría sin distorsionarse, pero en un medio periódico va a existir dispersión y un pulso va a viajar, digamos, despanzurrándose o cambiando su velocidad de grupo. Entonces, la diferencia que existe en la velocidad de grupo de un medio periódico con un medio homogéneo te da la firma de la dispersión de un material y te da la firma de que tienes un medio composito. Entonces, en ese artículo se mostró que sí existía una estructura muy pequeña que era dispersiva. Y que sea dispersiva ya es un gran logro, porque usualmente no es dispersivo un medio que transmita una vibración mecánica. Pues nosotros estuvimos muy atentos a ese artículo que mostraba una estructura tan pequeña, ¿no? Y dijimos, pues como que no encontraron un gap porque no quisieron, ¿no? Porque con ese periodo sí podían haber tenido un gap. Entonces, nosotros les dijimos en este artículo, es un Applied Physics Letter, donde comentamos de que con un cierto factor de llenado de los materiales de alta densidad y de baja densidad, podría existir un gap en el cual las vibraciones mecánicas no iban a pasar vibraciones longitudinales y transversales, y que ese gap se podía hacer todavía más grande si utilizábamos heteroestructuras. Entonces, ese trabajo se sitúa en el rango de los gigahertz, que es la flechita que está ahí, ¿no? Nosotros estábamos muy contentos trabajando en una área, en un rango del espectro que es el hipersonido, ¿no? Sin saber que existía un poco más a la derecha la posibilidad de trabajar en el calor, ¿no? Con una estructura más pequeña, ¿no? Entonces, esas estructuras que evitaban la propagación de ondas mecánicas en el rango de los gigahertz, luego fueron analizados con un ángulo de incidencia y experimentalmente, ¿no? Entonces, nosotros observamos esas cosas y nos dimos cuenta de que los gaps tenían ciertas características con el ángulo de incidencia y que además de tener gaps para vibraciones longitudinales y transversales
en el rango de los gigahertz, esa misma estructura podía soportar gaps para la luz. Entonces, al mismo tiempo, el material podía tener gaps para luz y para sonido. Esa posibilidad hace que un cristal sea fotónico y fonónico al mismo tiempo. Y se planteó por ahí la palabrita de que era un cristal foxónico, porque la X podría ser T o N para, para decir las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de cálculos de transmisión o de gaps de cristales fotónicos es lo que tradicionalmente pues hacíamos, ¿no? En el área de cristales fotónicos. Lo que empezamos a hacer un poco distinto o como una evolución más de lo que habíamos hecho es de analizar estructuras para vibraciones mecánicas con las mismas herramientas que teníamos, ¿no? Que era básicamente cálculo de bandas y reflexión y transmisión teórica, ¿no? Pero estábamos en eso, trabajando con estructuras en el rango de los gigahertz y viendo las dificultades que había para hacer estructuras cada vez más pequeñas. Cuando apareció este artículo de Mandovan en el PRL diciendo que había un nuevo tipo de cristales, una estructura cristalina que le llamó termocristales. Eso no existía antes de que fuera este artículo, ¿no? Él le puso este nombre a esta estructura cristalina. Haz de cuenta que inventó un nuevo cristal. Es un termocristal. A lo mejor la palabrita había sido usada para otra cosa, ¿no? Pero pues definía algo distinto, ¿no? En este caso define la posibilidad de controlar las vibraciones mecánicas en el rango de los terahertz para controlar también el calor. Y eso no había existido hasta que él hizo este artículo. Entonces, pues abre una nueva línea de investigación, ¿no? Es la posibilidad de controlar el calor por medio de interferencias. Y la misma idea la estuvo planteando en varios artículos más, por ejemplo, en este Nature Material, que abunda más en los fenómenos de interferencia que dan lugar a gaps térmicos. Aquí en la figura se ve cómo las interferencias constructivas y destructivas dan fenómenos diferentes. Por ejemplo, las interferencias destructivas en el lado izquierdo, que están en rojo, hacen que exista un gap, y en ese gap una onda oscilatoria no puede penetrar en el material. Pero en cambio, las ondas que tengan interferencias constructivas, por ejemplo en el verde, van a poder interferir de tal manera en el interior del material de tal manera que puedan pasar. Entonces, es el viejo fenómeno, ¿no? De que pasa o no pasa, 0 o 1, así como los semiconductores electrónicos. Puede haber ondas de vibración mecánica que van a pasar o no, y puede haber ondas de calor que puedan pasar o no. Entonces, en este pues, artículo pues, de perspectivas, estos artículos del Nature Material o del Nature abren cancha, ¿no? Abren unas líneas de investigación o perspectivas, ¿no? A lo mejor bloquean un poco, ¿no? Y imaginan cosas, ¿no? Pero pues, les aceptan muchas especulaciones, ¿no? Y bueno, una de las especulaciones que había en este Nature Material involucraba a Betsabe. Ahí en donde están las flechitas amarillas, dice un parrafito del cual nos agarramos para ponernos a investigar nosotros. Y el parrafito dice, espejos de calor que provean reflexión para cualquier ángulo de incidencia no necesariamente requieren una estructura tridimensional periódica. Estructuras en una dimensión podrán ser diseñadas para lograr una reflexión completa para vibraciones térmicas externas, ¿no? Al medio periódico. O sea, lo que quiere decir es que puede ser que tengamos un espejo
con estructuras en 1D y no necesitamos estructuras en 3D para reflejar todas las vibraciones mecánicas. Y la cita que hace es 3 artículos, 79, 80, 81, 82, bueno, son 4, ¿no? Pero uno de los artículos es un artículo de Betsabé, donde Betsabé hizo en España una evidencia experimental de un espejo omnidireccional para ondas elásticas en el rango de los kilohertz. Entonces, pues la lectura que le dimos fue de decir, pues como que Maldovan nos está diciendo, hagan este mismo espejo que hicieron en kilohertz, ahora en el rango de los terahertz, y veamos si existe un gap omnidireccional. Así me imagino yo que, así lo quisimos leer nosotros, ¿no? Entonces, como que nos estaba llamando este párrafo para que hiciéramos una publicación en esa dirección, y fue lo que hicimos, ¿no? En esta publicación del Nanoscience and Nanotechnology Leader, hicimos justamente lo que se plantea el Maldovan en ese Nature, un espejo direccional en el rango de los terahertz para un termocristal. No le quisimos poner calor en el título, ¿no? Pero bueno, como dice en el abstract, diseñamos un termocristal que refleja la vibración térmica fonónica, ¿no? En el rango de los terahertz. Pues los detalles son un poco complicados, ¿no? Pero bueno, pues ahí están, ¿no? Esta investigación teórica de los cristales, de los termocristales, pues tiene apoyo de un proyecto CONACYT, en donde nos planteamos algunos objetivos teóricos para este nuevo tipo de cristal, de cosas que sabíamos hacer y que más o menos sabemos que van a salir calculando bandas o reflexión, ¿no? O haciendo heteroestructuras. Pero me encontré un artículo que me pareció muy interesante, que era el análisis de ondas térmicas en metales. Como esta idea de onda térmica era algo muy extraño, traté de encontrar pues otro tipo de artículos que hablaran de lo mismo, ¿no? Entonces, resulta ser que existe un fenómeno de ondas térmicas que no necesariamente tiene que ser en una estructura bien microscópica, nanométrica y bien difícil de construir, y donde sea bien difícil hacer una estadística de Bose-Einstein, un montón de cosas que son difíciles para podernos dar una densidad y una velocidad de sonido constantes, que era lo que necesitamos para nosotros hacer nuestra magia de gaps, ¿no? y reflexión. El análisis de los parámetros para estos termocristales era muy difícil, ¿no? Entonces, no nos daban o no encontrábamos en los artículos los elementos que necesitábamos densidad y velocidad longitudinal y transversal del sonido para empezar a hacer estructuras periódicas, y eso era muy difícil de tenerlos. A lo mejor, ya que pasaron 2 o 3 años, ya existen más resultados experimentales, pero no encontrábamos artículos donde hubiera valores experimentales, y eso nos limitaba un poco continuar con una investigación teórica en esa dirección. Y bueno, ahí, leyendo artículos, nos dimos cuenta de que existía otro tipo de ondas térmicas, unas ondas térmicas que sucedían por variar las condiciones de frontera en un medio. Y esas ondas térmicas son macroscópicas, miden 10 centímetros de decaimiento. Y esas ondas térmicas se pueden medir, y se pueden medir con cosas muy baratas. Con Arduinos se pueden medir esas vibraciones, esas oscilaciones de temperatura. Entonces, leímos un artículo que apareció en el American Journal of Physics, que es una revista para estudiantes de licenciatura, en donde hacen artículos pues, muy bonitos, ¿no? Donde discuten cosas teóricas o experimentos. Entonces, en un experimento que hicieron en el 2014, hicieron esta gráfica que está en la figura 2,
en donde había una oscilación de temperatura periódica. Esta oscilación de temperatura periódica es una onda térmica de otra naturaleza de las que dijo Osvaldo, ¿no? Pero también es una oscilación de temperatura. Y ese experimento nosotros lo podemos reproducir en el laboratorio y, bueno, en la casa, porque estuvimos trabajando en la pandemia aquí en la casa, con este dispositivo experimental y la gráfica que ven ahí en el margen inferior derecho, pues es muy similar a la gráfica del artículo, ¿no? Entonces, nosotros podemos reproducir ese experimento. Y es muy interesante porque ya empezamos a hacer interferencia de ondas térmicas en una barra, que es algo que no han reportado, ¿no? Y nosotros ya lo hicimos. Entonces, pues, pues es otro aspecto del fenómeno de ondas térmicas, ¿no? En un medio macroscópico. Y pues pretendemos jugar con este tipo de estructuras y meterle pues algún tipo de periodicidad para analizar cómo son los fenómenos de interferencia de ondas térmicas en estas estructuras. Y como que el campo pues permite pues mucha investigación porque está medio virgen, ¿no? La propagación de ondas bidimensionales es algo que no está muy estudiado y nosotros pues nos dimos el lujo de encontrar el ángulo de Brewster para ondas térmicas en 2D, en una interfase. Es algo así como, pues el ángulo de Brewster es un fenómeno en óptica que es muy viejo, ¿no? Y eso de publicar algo de que existe un ángulo de Brewster para una onda, pues, pues es muy raro, ¿no? Eso ya no hay chance, pues. Y nosotros tuvimos la suerte de poder encontrar un ángulo de Brewster para ondas térmicas que tiene una fórmula analítica. Aquí es la fórmula del coseno cuadrado del ángulo de Brewster, está dado por las difusividades térmicas y las conductividades térmicas. Y hay algunos materiales combinación de materiales que pueden tener ángulo de Brewster y hay otras combinaciones de materiales que no. Entonces, pues este es un trabajo teórico que fue publicado el año pasado y que pues, nosotros podríamos experimentalmente verificar la existencia del ángulo de Brewster ahí. Bueno, eso fue una perspectiva del tipo de cosas que hacemos. No sé si me están escuchando todavía, pero pues hay espacio para preguntas. Si no se durmieron. En el Meet estamos, ¿no? Dejar de compartir. Sí, sí, se escuchó muy bien, Jesús, y muy interesante la plática. Pues tenemos espacio para preguntas. Bueno, no hay alguna pregunta de parte de los, creo que tenemos aquí estudiantes, de hecho, siguiendo la plática. Bueno, de cualquier forma, si surgen preguntas, ya saben que pueden contactar al doctor Jesús Manzanares en relación a estos temas. ¿Cuál es tu correo electrónico, Jesús? Jesús.manzanares. Okay. Jesús.manzanares@unison.mx. Sí. Muy bien, pues gracias, Jesús. Muy interesante la charla. Dale, gracias. Bueno, vamos a continuar con el doctor Mario Flores Acosta.